En atención a la campaña de Vuelta al Cole 2023 que está difundiendo el Indecopi, ha lanzado la guía Checa tu Cole, que transmite información de manera muy sencilla y a través de esta guía que es totalmente gratuita, donde se pueden advertir, por ejemplo, los cobros que están autorizados para realizar por parte de los colegios y los cobros que, por ejemplo, no pueden ser exigidos por un proveedor de este tipo de servicios. Andrea González, coordinadora legal de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, se encuentra con nosotros porque Indecopi brinda una guía sobre los derechos para volver a las aulas, esto en el ámbito de la educación privada. Andrea González, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola Pedro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder informar a los consumidores sobre sus derechos que tienen frente a los servicios educativos. Por favor, cuéntanos esos derechos que los padres de familia, los tutores deben conocer. Bueno, en realidad, en atención a la campaña de Vuelta al Cole 2023 que está difundiendo el Indecopi, ha lanzado la guía Checa tu Cole, que transmite información de manera muy sencilla y a través de esta guía que es totalmente gratuita, donde se pueden advertir, por ejemplo, los cobros que están autorizados para realizar por parte de los colegios y los cobros que, por ejemplo, no pueden ser exigidos por un proveedor de este tipo de servicios, así también como la libre elección que existe por parte de los padres de familia para la adquisición, la elección de marcas, de útiles escolares, entre otros, ¿no? Entonces, esta guía lo que busca es brindar información fácil a los consumidores para que puedan empoderarse y exigir estos derechos durante antes, durante el proceso de matrícula y también durante todo el periodo del año escolar 2023. ¿Qué pasa si un colegio privado que dice tener vacantes me pone como condición primero ponerle un curso de nivelación a mi hijo, a mi hija, para que de esa forma pueda estudiar? Bueno, en realidad no es un requisito que se exija por alguna norma o que sea necesario. De hecho, se supone que cuando un alumno termina y ha aprobado el año anterior, entonces puede pasar de manera libre al siguiente periodo escolar, Ujú. ¿no? Entonces es importante tener en cuenta cuál es la finalidad real de este tipo de curso que pretendan realizar algunos proveedores del servicio educativo. Claro, el colegio puede ofrecer, pero no estoy obligado a contratar un curso de nivelación. Eso queda a Así mi es, criterio. Si lo hago o no lo así hago. es, Y ahora, respecto al tema de totalmente. pagos, al tema de cobros, Andrea, ¿qué cosas estoy realmente obligado a pagar o el colegio facultado a cobrar? Sí, en realidad esta pregunta sí es importante que lo tengan en cuenta los padres de familia. Solamente hay tres cobros que pueden ser exigidos por los proveedores de servicios educativos, que son el pago de la cuota de ingreso, que de hecho es un pago único, que como su nombre propiamente lo dice, es cuando ingresa el alumno al colegio. También está permitido los pagos de las pensiones, evidentemente, estas deben ser exigidas una vez que el servicio ha sido prestado, es decir, no debe ser al inicio del mes, sino cuando ya se haya concluido este periodo. Y tercero, también la matrícula, ¿no? Y lo que se Ya. establece es que la matrícula no puede exceder el pago de una de las pensiones. Este es un pago anual. Ujú. Hay colegios privados que hacen firmar documentos de compromisos de pagos a los padres de familia. Por ejemplo, además de las pensiones, además de la matrícula, el tema de materiales que de repente el colegio podría dar, que es entendible. Pero dentro de esos cobros también ponen, por ejemplo, una cuota extraordinaria para el tema del aguinaldo, la gratificación del profesor para fiestas patrias, para Navidad, que colaboren con actividades como pollada, como chuleteadas, como otras actividades. El padre está obligado a firmar un documento así si dice, mire, esta es la carta de compromiso que tienes que firmar para que puedas matricular. Sí, de hecho, Pedro, si es que algún padre de familia advierte que existe este tipo de compromiso, independientemente que lo firme o no, este compromiso no es válido y de hecho invocamos a que los padres de familia que informen sobre esta situación porque está prohibido cualquier tipo de cobro adicional a los que hemos mencionado de los tres anteriores y si ocurriera esto es una infracción claramente a las normas de protección y defensa del consumidor porque por ningún concepto
¿no? Ni siquiera bingo, ni tu mejor viaje de promoción, ni cualquier nombre que se le ponga a montos diferentes a los que están establecidos en la norma, el proveedor puede cobrar a los padres de familia o tutores. Ya, o sea, que si me piden una cuota extraordinaria para julio, para diciembre de gratificación al profesor o aguinaldo, yo no estoy obligado a darla. No, y de hecho no tiene por qué hacer un pago de este tipo, de este concepto, ningún padre de familia. Invocamos a los padres de familia que al advertir alguna pretensión de cobro de este tipo, lo informe de inmediato al Indecopi a través de los diversos canales con los que contamos. Pero, ¿cuál es el riesgo que puede correr el padre haciendo la denuncia? Que de repente puede exponer a su hijo. No, mira, justamente Pedro, lo que comentas, es importante que los padres de familia tengan en cuenta que tienen diversos canales. El primero es directamente ante el colegio, pero si es que advierten que existe esta situación y justamente como mencionas, hay un temor que se pueda tomar algún tipo de represalia con el menor, también hay un formulario virtual que se puede llenar de manera anónima. Entonces, vemos que el Indecopi pone a disposición de la ciudadanía diversos canales que permiten no solamente reclamar o denunciar un hecho de manera personal, sino también de manera anónima para que el Indecopi accione de manera inmediata una fiscalización y pueda realizar las acciones que corresponden. ¿Qué pasa si también dentro de estas firmas de documentos como compromisos hay una parte donde te obligan en el tema del uso del uniforme de la institución educativa? En la escuela pública no es obligatorio el uso del uniforme escolar. En las escuelas privadas sí lo es, Andrea. No, de hecho, en realidad hay una libertad que se pretende cautelar por parte de las normas para que los padres de familia puedan tener una elección, no solamente también de eso, sino también de los útiles escolares, las Ujú. marcas, dónde desean comprar, ¿no? El colegio no puede imponer, por ejemplo, el lugar en donde, o la marca específica que desea sobre útiles escolares, o por ejemplo, que estos sean presentados en el primer día de clases, como antes era usual en todos los inicios de periodos del año escolar, Ujú. ¿no? Entonces, sí es importante que los padres de familia tengan en cuenta eso. Y también es un punto interesante que menciona sobre firmas de compromisos. Hay que tener en cuenta que si hay la norma establece una obligación o un derecho a favor de los consumidores, estos no se pueden dar por menos. Es decir, así firma un compromiso, el padre de familia puede denunciar o puede ponerlo en conocimiento de la Ujú. autoridad para que se tome acción de manera inmediata. Pero en colegios privados es obligatorio el uso del uniforme porque el propio colegio te lo vende. Es que justamente esa acción está prohibida. El colegio no puede obligar a los padres de familia a que el padre de familia compre los uniformes en un determinado lugar, mucho menos si es que es el mismo colegio quien los está ofreciendo. Claro, pero la pregunta va en el tema de la obligación. Sí o sí, el colegio puede decir, es obligatorio que el alumno ingrese con uniforme escolar. En colegio público no pasa eso. En colegio privado, hacer privado, ¿es una isla en esa decisión del uniforme escolar? No necesariamente, y de hecho este tipo de situaciones o de restricciones o de características de un colegio deben ser informadas a los padres de familia a través de todo lo que es la información previa que tiene que ser antes de la matrícula, 30 días antes de hecho. Si el padre de familia está de acuerdo, pues va a matricular a sus hijos en esa institución educativa. Si no está de acuerdo con las condiciones, entonces podrá elegir otro tipo de proveedor educativo que puede encontrar, ¿no? Andrea, para terminar, reitéranos por favor esos canales de denuncia que un padre o una madre tienen a su favor en Indecopi para que de esa forma puedan hacer valer sus derechos y también los de sus hijos. Sí, de hecho, todos los padres de familia tienen un canal directo, que es con el mismo proveedor, a través de alguna comunicación o el libro de reclamaciones, que es la herramienta, como vuelvo a repetir, que va directamente con el proveedor, pero también tiene los canales a través del Indecopi, que es el reclama virtual, o también la presentación de una denuncia administrativa, Ujú. y también tiene la posibilidad de poner en conocimiento de la autoridad cualquier acción que consideren irregular a través del correo electrónico colegios@indecopi.gov.pe o a través del formulario virtual que, como comentábamos, también puede ser llenado de manera anónima. No Ujú. necesariamente si el padre de familia considera que se ha afectado sus derechos, sino también se advierte alguna eh, acción irregular por parte del colegio de manera genérica. Ya, no solamente para terminar, Andrea, no solamente hablemos de los derechos de los padres, hablemos de los deberes.
¿Qué cosas sí tiene a su favor una institución educativa? Que de repente, por ejemplo, un padre de familia no ha pagado 6 meses, 3 meses, 4 meses la pensión escolar, pero quiere retirar, quiere los documentos de los hijos o del hijo, la hija, para que lleve a otra institución. ¿Tiene algo a su favor la institución educativa? Sí, definitivamente lo que también se busca es que exista una responsabilidad por parte de los padres de familia, definitivamente. Esto es la obligación que tienen de hacer el pago de las pensiones y de los servicios prestados al menor. Para esto, el colegio lo que no puede es retener, por ejemplo, la libreta de notas, Ujú. pero sí puede retener el certificado de estudios. Sin embargo, si es que va a realizar este tipo de acción o estas son las medidas, o por ejemplo, imponer moras por la demora en el pago de la pensión, que también es válido y lo permite la norma, lo cierto es que esto tiene que ser informado a los padres de familia de manera previa. Entonces, sí, sí hay herramientas con las que cuentan los colegios para hacer efectivos los pagos o si en caso hay una demora para tener la compensación con bueno, con el pago de las moras, valga la redundancia, pero ellos siempre informado de manera previa a la contratación de este servicio. Bien, Andrea, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Muchas gracias a ti.